Buenos días, hoy martes 24 de julio. Les habla Alberto Coza Hernández Financial, retomando el análisis del tipo de cambio dólar peso chileno. Si recuerdan, en nuestro último análisis hicimos una descripción detallada de la situación actual por la que pasa el tipo de cambio dólar peso chileno. Si recuerdan, habíamos hablado que por la parte de abajo, en el medio plazo, tenemos una clara directriz alcista en la que el tipo de cambio ha apoyado una, dos y tres veces. Vamos a verlo aumentado. Ahí lo pueden ver, ven cómo empezó en el mes de enero, apoyó en febrero, volvió a apoyar en abril. La semana pasada volvimos a apoyar en esta zona y decíamos que desde aquí era probable que tuviéramos un rebote al alza. Y además les comentamos que junto con apoyar en esta zona y al menos darnos un indicativo de que en el corto plazo podíamos tener un rebote al alza, hablábamos que teníamos la formación de dos cuñas bajistas, una de más amplio espectro y otra de mucho más corto plazo, que en el momento que se rompieran al alza iban a provocar un fuerte rebote. De todas formas, y para no olvidar la perspectiva, el tipo de cambio dólar peso chileno sigue bajista. El dólar sigue bajista con el peso. Desde que alcanzó el máximo de los 522 en aquel gran impulso que comenzó en el mes de abril de este año, vemos como el dólar no ha hecho más que marcar y crear máximos decrecientes. En los 522 descendimos hasta la zona de 61.8 Fibonacci para rebotar a la zona de 510, y marcó un nuevo máximo decreciente y volvió a bajar nuevamente hasta esta zona de los 485, desde la que ha rebotado durante esta semana. Por lo tanto, en el medio plazo, el tipo de cambio dólar peso chileno sigue bajista. Y en el corto plazo, después de apoyar en esta directriz alcista y después de, como decíamos, romper esta cuña, se produjo un rebote que llegó a la zona de los 494, que era justo el objetivo que nos habíamos planteado. Les habíamos dicho que el dólar estaba bajista, pero que en el muy corto plazo estaba llegando a una zona de soporte. Desde esta zona de soporte iba a rebotar con probabilidad, y el hecho de romper esta cuña nos iba a precipitar casi con total seguridad a la zona de los 494. ¿Por qué la zona de los 494? Porque la zona de los 494 era el soporte importante que perdimos, que venía a coincidir con la zona del 61.8 Fibonacci. Cuando se produce un gran impulso como este, que le estamos marcando acá y que vimos en el tipo de cambio dólar peso chileno, que llevó a la divisa norteamericana desde la zona de los 480 a la zona de los 522, cuando se produce perdón, uno de estos impulsos, hablamos que el máximo permitido de corrección para que ese impulso siga vigente es el 61.8% de todo el movimiento, los conocidos puntos de Fibonacci. Entonces, si el movimiento fue de la zona de los 480 a la zona de los 522, el máximo de la corrección permitida era la zona de los 494 para que ese impulso siguiera vigente. Si ese impulso se perdía, si ese soporte se perdía en la zona de los 494, ese impulso quedaba anulado y, según nos dice el análisis técnico, se activaba un movimiento con vuelta al origen en la zona de los 480. Por tanto, esta zona de los 494 fue perforada hace un par de semanas. La perforación de esta zona nos activaba un movimiento al origen en la zona de los 480, pero en el transcurso, en el recorrido a este posible objetivo en la zona de los 480, hablábamos que nos estamos encontrando con una zona de soporte que en el corto plazo podía provocar un rebote, aunque solamente fuera para aligerar la fuerte tendencia alcista que estaba experimentando el tipo de cambio dólar peso chileno. Apoyamos en la directriz alcista, se rompió la cuña y llegamos a nuestro objetivo de los 494. Llegando además a este objetivo de los 494, se ha completado lo que en bolsa se denomina un pullback, es decir, o vuelta a un soporte o resistencia importante perdido o superado. La zona de los 494 era un soporte importante, vemos cómo aguantó durante muchas sesiones. En el momento que se perdió con fuerza y nos precipitó a la zona de los 484, y ahora este rebote justo ha ido a llegar a la zona de los 494, que antes era soporte y ahora pasa a ser resistencia. Fíjense además como en el día de ayer llegamos y
se produce una vela con una gran sombra superior, lo que se denomina el arcado o el hombre colgado, que nos está indicando cómo llegar a esta zona, en los 494, es una zona de clara resistencia, ya que llegado a este punto la gente que estaba larga empezó a vender para tomar plusvalías, con lo cual esta zona que antes era soporte, 4,94, pasa a ser ahora resistencia. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo? En el corto plazo vemos que el tipo de cambio dólar peso chileno sigue bajista. Hemos experimentado un rebote al apoyar en la directriz alcista y hemos completado la figura de pullback que estábamos comentando. Y llegado a esta zona de los 494, la verdad es que lo más probable es que volvamos a caer. Para aquellos que están fuera del mercado, ¿cuáles son los puntos que debemos ver para poder tomar posiciones? Es decir, quien se puso largo en la zona de los 484, como hablábamos la semana pasada, desde luego tuvo que tomar plusvalías al llegar a la zona de los 494. Incluso ha habido gente que se puso largo en la zona de los 484, en los 494 han tomado plusvalías y se han puesto cortos en la zona de los 494 con un stop aproximado en la zona de los 4,95. Si llegamos a tomar este tramo de beneficio, no supone mucho riesgo ponerse corto en la zona de los 4,94 con un stop en la zona de los 4,95 si se superara, ya que es un stop mucho más pequeño que el porcentaje, que el recorrido en pesos que hemos podido obtener durante esta última semana. Por lo tanto, quienes se hayan puesto cortos en la zona de los 4,94 deberían vigilar o mantenerse dentro siempre que no se supere la zona de los 4,95. Un cierre o una superación de los 4,95 haría saltar el stop de estos cortos, que son muy especulativos. Y para quienes tengan un carácter menos especulativo, lo que esperaríamos es una superación de los 4,95 para poder intentar posiciones largas, o esperaríamos a la zona de los 4,80 si llegamos al origen del movimiento para volver a intentar posiciones largas. Por lo tanto, estamos claramente en una situación de cortos. Nuestra recomendación fue cortos en los 4,94 con stop en los 4,95, y para aquellos que están esperando posicionarse al alza deberían o bien esperar que se supere la zona de los 4,95 o bien dejar que el tipo de cambio siga descendiendo y llegue al origen en la zona de los 480 del movimiento, y esta sería una nueva zona en la que podríamos intentar posiciones alcistas. Esperamos que las indicaciones que les damos sirvan en sus estrategias. Les habló Alberto Cózar de Andes Financial.